Imagina que un día te quitan todo, tu casa, tu animal de compañía, tu seguridad, y encima te empujan al camino sabiendo que estás esperando un bebé, sin mirar atrás, sin decir lo siento. Eso le pasó a Paloma Reyes en las tierras de California, y nadie en el pueblo hizo nada. Nadie, excepto un joven apache llamado Tajuli, que lo vio todo desde lo alto y tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Esta es una historia de amor que no comienza con flores ni con promesas. Comienza con injusticia, con silencio cómplice, con una mujer que se niega a rendirse aunque el mundo entero le diga que no tiene nada, y con un hombre que elige ver cuando todos los demás eligen mirar para otro lado. Si crees en la dignidad, en la justicia y en el amor que llega cuando menos lo esperas, esta historia es para ti. El sol de California caía con fuerza sobre el camino de tierra cuando Paloma Reyes salió del vilarejo con los pies descalzos y el corazón partido en 2. No llevaba nada en las manos, solo la vida que crecía dentro de ella y el peso invisible de una injusticia que nadie quiso ver. El polvo se levantaba a su alrededor como si la tierra misma lamentara lo que acababa de ocurrir. Nadie salió a despedirse. Nadie abrió una ventana para mirarla. Paloma tenía 24 años y había trabajado cada uno de ellos con honestidad. Llegó al vilarejo de San Cristóbal siendo apenas una muchacha de 16 años, cargando una maleta pequeña y la promesa de su madre, que el trabajo honrado siempre encuentra recompensa. Durante 8 años lavó ropa, curó enfermos y horneó el pan que otros comían con gusto. Todos la conocían, todos la querían, decían, hasta que dejó de serles conveniente. Lo que le habían hecho no tenía nombre que ella pudiera pronunciar sin que la voz se le quebrara. El alcalde don Rodrigo Salinas había decidido que la tierra donde ella vivía era suya por decreto y que una mujer sin marido y sin papeles no tenía derecho a reclamar nada. 3 hombres llegaron al amanecer. Su caballo, el fiel Canelo, el único que le quedaba de su vida anterior, fue llevado sin contemplaciones. Y a ella la empujaron al camino con una sola advertencia. «No regreses», dijo uno de ellos sin mirarla a los ojos, como si decirle adiós requiriera más valentía de la que tenían. Paloma no lloró frente a ellos. Apretó los dientes, levantó la barbilla y comenzó a caminar. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Solo sabía que no podía quedarse quieta, que su hijo, porque ella ya sentía que era un niño, merecía una madre que no se rindiera. Y así comenzó a alejarse, con el sol de frente y el miedo detrás. Caminó durante horas por un sendero que se abría entre robles y arbustos secos. Las piedras le lastimaban la planta de los pies. El calor la doblaba, pero seguía. Paloma Reyes no sabía que, desde un peñasco alto sobre el camino, unos ojos oscuros la habían estado observando desde el principio, unos ojos que vieron lo que le hicieron, unos ojos que no olvidaban y que ya habían tomado una decisión que cambiaría el rumbo de sus 2 vidas para siempre. Tajuli era joven, pero ya cargaba la sabiduría que solo dan la tierra y el silencio. Tenía 27 años, cabello negro hasta los hombros y una mirada que las personas describían como difícil de sostener. No porque fuera amenazante, sino porque veía demasiado. Era apache de la región del norte y llevaba semanas moviéndose solo por esas tierras de California, alejado temporalmente de su comunidad por una misión personal que solo él conocía. Vivía bien en el desierto y en el bosque. En los vilarejos de los otros, siempre fue un extraño. Había visto muchas cosas injustas en su vida. Conocía el rostro del abuso desde niño, cuando vio cómo hombres de uniforme llegaban a las tierras de su pueblo con papeles en la mano y palabras vacías en la boca.
Aprendió pronto que el poder no siempre tiene razón y que callar ante la injusticia no era sabiduría, sino complicidad. Por eso, cuando desde el peñasco vio a los 3 hombres llevarse el caballo de Paloma y empujarla al camino con un niño creciendo en su vientre, algo se encendió en él que no pudo ignorar. La siguió a distancia prudente, sin acercarse. No quería asustarla. Sabía que una mujer sola en esas condiciones podía interpretar mal la presencia de un desconocido. Y la última cosa que quería Tahuli era causarle más miedo del que ya cargaba. Así que caminó paralelo a ella entre los árboles, vigilando el sendero, asegurándose de que nadie más la siguiera. Era su manera de proteger sin irrumpir, de cuidar sin pedir permiso. Cuando Paloma cayó al suelo cerca del río seco, exhausta y con los pies heridos, Tahuli se detuvo. Esperó. La vio intentar levantarse 2 veces. La segunda lo logró, apoyándose en una rama que encontró junto al camino. Él soltó el aire que había estado conteniendo. Algo en esa mujer lo detuvo por dentro. No era solo valentía lo que veía, era una determinación que él reconocía. Era la misma que había visto en las mujeres de su pueblo cuando el mundo les quitaba todo, y aún así seguían de pie. Al atardecer, cuando Paloma encontró un lugar bajo un árbol grande y se sentó a recuperar fuerzas, Tahuli tomó su decisión. No podía dejarla ahí sola en la oscuridad que se acercaba. No por lástima, porque la lástima era una emoción que él nunca había confundido con el respeto. Lo hizo porque era lo correcto y porque había algo en los ojos de esa mujer, incluso vista desde lejos, que le decía que su historia no había terminado, que apenas estaba comenzando. Paloma escuchó los pasos cuando ya casi no tenía fuerzas para asustarse. Levantó la vista y vio a un joven que se acercaba desde los árboles con las manos visibles, abiertas, sin ningún objeto en ellas. Era alto, de piel oscura y movimientos tranquilos. Se detuvo a 3 pasos de ella y no dijo nada durante un momento. Solo la miró. No con curiosidad morbosa ni con intención de aprovecharse. La miraba como miran los que han aprendido que las palabras precipitadas pueden hacer más daño que el silencio. «No voy a hacerte daño», dijo él, en un español que tenía acento, pero era claro. «Sé lo que te hicieron esta mañana. Lo vi todo». Paloma sintió que el estómago se le tensaba. ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre siguiéndola? ¿Debía tener miedo? Su instinto, ese que rara vez la engañaba, le dijo que no. Había algo en la manera en que él se mantenía a distancia que era deliberado, respetuoso. Como alguien que sabe que la confianza no se pide, se gana. Tahuli se sentó en el suelo a cierta distancia, como dejando claro que no pensaba acercarse más sin invitación. Sacó de su bolsa un trozo de carne seca y unas raíces que había recogido durante el camino. Las puso sobre una piedra plana entre los dos como una ofrenda sin palabras. Luego empezó a nacer fuego con una habilidad que a Paloma le pareció casi mágica. 2 piedras, unas ramitas secas y en menos de un minuto, una pequeña llama comenzó a crecer entre ellos. Ella comió despacio sin hablar. Él tampoco habló. El fuego crepitaba entre ambos como un tercer ser que mantenía la paz. Cuando Paloma terminó, se limpió las manos en la falda y lo miró directamente por primera vez. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Tahuli», respondió él. Ella asintió como si ese nombre tuviera sentido, como si cuadrara con lo que ya había intuido de él. «Yo soy Paloma», dijo. «Paloma Reyes». «Lo sé», respondió él en voz baja. «Te escuché llamar así cuando llegaste al pueblo, hace semanas. Esa noche durmieron a distancia segura, cada uno a su lado del fuego». Tahuli mantuvo los ojos abiertos gran parte de la noche, vigilando los sonidos del entorno. Paloma, por primera vez en días, durmió profundamente. No porque no tuviera miedo del mundo,
sino porque algo en esa presencia callada, firme y respetuosa le había comunicado sin palabras lo que ella más necesitaba escuchar, que no estaba sola, que alguien había decidido verla cuando todos los demás habían elegido mirar hacia otro lado. A la mañana siguiente, Tajuli le preguntó a dónde pensaba ir. Paloma no supo qué responder al principio. Nunca había tenido que pensarlo en voz alta. «Lejos de aquí», dijo al final, «lejos de don Rodrigo y de todos los que lo dejaron hacer lo que hizo». Tajuli asintió sin juzgar. «Conozco un lugar», dijo él. «Una comunidad pequeña, al otro lado del río seco. Hay personas buenas ahí. No son de mi pueblo ni del tuyo, pero son personas que saben lo que es empezar de cero». Paloma lo observó un largo momento. «¿Por qué me ayudas?». Tajuli no respondió de inmediato. Recogió su bolsa del suelo y comenzó a caminar. Ella lo siguió, porque no tenía otra dirección mejor. Cuando llevaban un rato caminando, él habló sin dejar de mirar el camino. «Porque una vez alguien debió ayudar a mi madre y nadie lo hizo. Y desde ese día prometí que si alguna vez podía hacer lo que nadie hizo por ella, lo haría». Paloma no preguntó más. Algunas respuestas son tan completas que añadir palabras las reduciría. Caminaron juntos durante 2 días. Aprendieron el ritmo del otro sin negociarlo. Cuándo descansar, cuándo callar, cuando el terreno pedía precaución. Tajuli conocía esa tierra mejor que sus propias manos. Sabía dónde encontrar agua limpia, qué plantas podían calmarse los pies doloridos de Paloma y cómo leer el cielo para anticipar la lluvia. Ella, por su parte, aportaba algo que él no esperaba. Un humor seco y preciso que de vez en cuando quebraba el silencio con una frase que lo hacía sonreír sin querer. Una tarde, mientras cruzaban un campo de hierba alta, Paloma preguntó: «¿Tienes familia?». Tajuli respondió que sí, que tenía a su abuela Rosalinda, una mujer que mezcló los nombres apaches con los hispánicos sin perder ninguno de los dos, y a unos cuantos parientes que vivían al norte. «¿Y una mujer?», preguntó Paloma, directa como era su costumbre. «No», dijo él. Ella asintió. «Yo tampoco tenía a nadie, solo el caballo y el bebé». Hubo una pausa. «Ahora tienes al bebé», dijo Tajuli suavemente. Y por alguna razón, esa frase le calentó el pecho a Paloma más que el sol de la tarde. En la noche del segundo día, mientras preparaban el fuego, Paloma sintió que el bebé se movió con fuerza. Lo tomó por sorpresa y soltó un sonido entre el asombro y la emoción. Tajuli la miró sin saber si debía preguntar. Ella extendió la mano y dijo, sin pensarlo mucho: «Dale la mano». Él dudó apenas un segundo. Luego, con una delicadeza que parecía incompatible con el tamaño de sus manos, apoyó la palma sobre el vientre de Paloma. El bebé se movió de nuevo. Tajuli retiró la mano despacio, con una expresión que Paloma no supo cómo describir, pero que jamás olvidaría. La comunidad se llamaba Agua Verde, aunque no había nada verde cerca del río que le daba nombre. Era un grupo de unas 30 familias que habían llegado de distintos lugares con el mismo equipaje: poco dinero, mucho orgullo y la voluntad de construir algo propio. Había mexicanos, apaches del sur, algunos mestizos y 2 familias de origen chileno que nadie recordaba cómo habían terminado ahí, pero que horneaban el mejor pan del valle. Era un lugar imperfecto y hermoso, como suelen ser los lugares donde la gente se elige. La que los recibió fue una mujer de unos 60 años, llamada doña Carmela Fuentes, que era la voz de Agua Verde sin necesidad de ningún título oficial. Miró a Paloma de arriba abajo, luego miró a Tajuli y luego volvió a mirar a Paloma. «¿Cuánto le falta?», preguntó directamente señalando el vientre. «2 meses, quizás menos», respondió Paloma. Doña Carmela asintió como si eso resolviera todas las demás preguntas. «Hay una cabaña vacía al fondo. Necesita trabajo, pero tiene techo.
Puedes quedarte mientras arreglas tu vida. Tauli se quedó también, aunque en un principio no lo había planeado. Había algo en Agua Verde que le resultó familiar. El modo en que las personas se miraban cuando se cruzaban por el camino, sin recelo, como si compartir ese espacio fuera suficiente razón para tratarse bien. Empezó a ayudar con la reparación de cercas y a enseñar a los más jóvenes a leer el clima y el terreno, y sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, comenzó a pasar las tardes cerca de la cabaña de Paloma. Paloma, por su parte, se integró a Agua Verde con la naturalidad de quien lleva esperando ese lugar toda la vida. Comenzó a ayudar en el cuidado de los enfermos, retomando el conocimiento que había acumulado durante años en San Cristóbal. Doña Carmela la observaba con la satisfacción callada de quien sabe reconocer a una buena persona. Un día le dijo: «Ese muchacho te mira como si tuvieras miedo de que te vayas». Paloma sonrió sin responder, pero esa noche pensó en esas palabras durante un buen rato antes de dormir. Lo que Paloma no sabía era que en San Cristóbal las cosas habían comenzado a moverse. Don Rodrigo Salinas no era el único con poder en esa región, y sus métodos habían incomodado a más de una persona importante. Un comerciante llamado Esteban Molina, que había conocido a Paloma años atrás y sabía de su honestidad, había comenzado a hacer preguntas. Y las preguntas de un hombre con dinero en ese tiempo y en ese lugar podían mover montañas, o al menos abrir procesos que quienes abusaban del poder preferían mantener cerrados. El trabajo de parto llegó antes de lo esperado, en una noche sin luna que convirtió Agua Verde en un lugar de sombras y susurros. Doña Carmela llegó con su bolsa de hierbas y su calma de montaña, y pidió que los hombres esperaran afuera. Tauli se quedó de pie junto a la puerta de la cabaña durante horas, con la espalda apoyada en la madera y los ojos fijos en el cielo oscuro. Algunas mujeres del pueblo le llevaron café, y él lo aceptó sin beber, solo para tener algo que hacer con las manos. Dentro, Paloma peleaba con la misma determinación con que había peleado toda su vida. Doña Carmela le hablaba en voz baja, guiándola con paciencia y precisión. En un momento de tregua entre el esfuerzo, Paloma dijo en voz alta, como si necesitara escucharlo ella misma: «Este niño va a crecer en un lugar donde nadie lo va a expulsar por nada». Doña Carmela respondió sin dudar: «Eso es lo primero sensato que me dices desde que llegaste». Y las dos se rieron, aunque a Paloma el esfuerzo de reír le costó casi tanto como lo que venía. Cuando el llanto del bebé rompió la noche, Tauli se separó de la pared y miró hacia arriba. No era un gesto religioso, era simplemente el único lugar que le pareció correcto para mirar en ese momento. Doña Carmela abrió la puerta minutos después. «Un niño», dijo, «sano, y la madre también». Tauli exhaló despacio. Luego preguntó, casi en voz baja: «¿Puedo verla?». La vieja lo miró un segundo. «¿Tú qué crees?», respondió, y se hizo a un lado. Paloma tenía al bebé en brazos cuando Tauli entró. Estaba agotada, pero completamente presente, con esa concentración absoluta que solo tienen las madres recién estrenadas. Levantó la vista cuando él entró y no dijo nada por un momento. Luego dijo: «Quiero llamarlo Celestino». Tauli asintió. «Es un buen nombre. Es el nombre de mi abuelo», dijo ella, «el único hombre que nunca me falló». Tauli miró al bebé dormido y luego a ella. «Paloma», dijo en voz baja, «no vas a estar sola con esto». Fue la promesa más simple que nadie le había hecho en su vida, y la más cierta. Esa noche, mientras Agua Verde dormía, algo había cambiado en el espacio que existía entre Tauli y Paloma. No era solo la cercanía de lo vivido, ni el cansancio compartido, era algo más profundo y más quieto, como una raíz que termina de establecerse bajo la tierra. Ninguno de los dos puso nombre a eso todavía.
Pero ambos lo sintieron, cada uno en la soledad de sus propios pensamientos, mientras el recién nacido respiraba con esa confianza absoluta que solo tienen los que aún no saben del mundo y aún así confían en él completamente. 3 semanas después del nacimiento de Celestino, llegó a Agua Verde un mensajero a caballo. Era un muchacho joven, de no más de 16 años, que preguntó por Paloma Reyes con la urgencia de alguien que carga un recado que no comprende del todo, pero sabe que es importante. Doña Carmela lo recibió primero y lo hizo esperar hasta que Paloma pudiera salir. Cuando leyó el papel que el muchacho traía, Paloma tardó un momento en reaccionar. Luego buscó a Tajuli con la mirada antes de decir nada. El mensaje era de Esteban Molina, el comerciante de San Cristóbal. Decía que había presentado ante la autoridad regional una denuncia formal contra don Rodrigo Salinas por apropiación indebida de tierras y expulsión ilegal de residentes. Mencionaba el nombre de Paloma como la persona perjudicada más directamente y pedía su presencia o al menos una declaración escrita para fortalecer el caso. Al final del mensaje, Molina añadía algo que Paloma leyó 3 veces. Hay personas en el pueblo que saben que lo que se hizo estuvo mal, más de las que crees. Tauli la escuchó leer el mensaje en voz alta sin interrumpirla. Cuando terminó, guardaron silencio un momento. Luego él preguntó, ¿quiere regresar? Paloma miró a Celestino, dormido en su pequeño catre improvisado, y respondió, no quiero regresar, quiero que se haga justicia, no es lo mismo. Tauli asintió. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas, y el hecho de que Paloma la viera con tanta claridad le confirmó algo que ya venía sintiendo desde hacía tiempo. Pero el pasado rara vez llega con mensajes amables solamente. 2 días después del mensaje de Molina, 3 hombres aparecieron en el camino de entrada a Agua Verde. No eran el mensajero, eran hombres de don Rodrigo, y venían a decirle a Paloma, con palabras que simulaban educación, pero cargaban amenaza, que olvidara el asunto y que no se metiera en procesos que podían complicarse para todos. Uno de ellos mencionó, casi de pasada, al bebé, como si fuera un recordatorio de lo que Paloma tenía que perder. Tauli estaba presente cuando los hombres hablaron. No dijo nada durante toda la conversación. Se quedó de pie, a un lado, con los brazos cruzados y una expresión que no era de enojo, sino de algo más frío y más firme. Cuando los hombres terminaron y miraron en su dirección, él sostuvo la mirada de cada uno sin apartar los ojos. Hubo un silencio largo. Luego los hombres se fueron. Paloma los vio alejarse y se volvió hacia Tauli. ¿Qué fue eso?, se preguntó. Él respondió sin dramatismo. Alguien que sabe que tiene razón no necesita amenazar. Esa noche, después de que Celestino quedó dormido, Paloma y Tauli se sentaron afuera de la cabaña bajo un cielo lleno de estrellas. Era una de esas noches que California regala cuando quiere, claras y frescas, con olor a tierra húmeda y a pino lejano. Ninguno de los dos habló por un rato largo, pero era el silencio de 2 personas que ya no necesitan llenarlo para estar cómodas, sino que lo habitan juntas como si fuera un cuarto propio. Fue Paloma quien habló primero. ¿Qué harás cuando esto termine? Tauli la miró. ¿Cuándo termine qué? Todo esto, dijo ella señalando vagamente hacia el horizonte. El asunto con don Rodrigo, el tiempo aquí, cuando ya no me necesites cerca. Tauli permaneció quieto un momento. Luego dijo algo que ella no esperaba. No estoy aquí porque te necesito cerca. Estoy aquí porque quiero estarlo. Paloma lo miró directamente. ¿Desde cuándo? Él pensó antes de responder. Desde el primer fuego, dijo en voz baja. Paloma no respondió de inmediato. Tenía muchas razones para ser cautelosa y ella misma lo sabía. Había aprendido a no confiar demasiado rápido en las promesas de los demás, pero también había aprendido
a fuerza de decepciones y de sobrevivir a ellas, a distinguir entre las palabras que se dicen para impresionar y las que se dicen porque no hay forma de seguir callándolas. Lo que Tauli acababa de decir pertenecía claramente a la segunda categoría, y eso cambiaba todo. «Yo tampoco sé bien qué siento», dijo ella al fin, con una honestidad que la sorprendió a ella misma. «Pero sé que cuando no estás cerca, me falta algo que antes no sabía que necesitaba». Tauli la miró con esa calma suya que Paloma había dejado de interpretar como distancia y ahora reconocía como presencia total. «Eso es suficiente para mí», dijo él. «No necesito más que eso ahora mismo». Y en esa aceptación sin apuro, sin presión, sin exigencia, Paloma sintió algo que hacía mucho no sentía, que era completamente libre para querer. Doña Carmela, que los había visto desde su ventana con la discreción fingida que practican los viejos sabios, entró esa noche a su cuarto sonriendo para sí misma. Había visto muchas historias en Agua Verde. Algunas comenzaron con fuegos artificiales y terminaron en ceniza. Otras, las que valían la pena, empezaban exactamente así, despacio, bajo las estrellas, con palabras sencillas que decían todo lo que palabras elaboradas nunca logran. Apagó la vela y durmió con la tranquilidad de quien ha visto algo bueno ocurrir justo donde debía. Esteban Molina llegó en persona a Agua Verde 15 días después. Era un hombre de unos 50 años, con bigote cuidado y modales de ciudad que contrastaban con el camino polvoriento que acababa de recorrer. Llegó con una carpeta de papeles y con noticias que nadie esperaba. Don Rodrigo Salinas había sido citado por las autoridades regionales. La denuncia de Molina, apoyada por 3 testigos del propio Vilarejo de San Cristóbal, había avanzado más rápido de lo esperado. El proceso era real y Paloma tenía derechos que podían recuperarse. Paloma escuchó todo, sentada a la mesa de doña Carmela con Celestino en brazos. Tauli estaba de pie detrás de ella, no como guardián, sino como testigo. Cuando Molina terminó de explicar los detalles, añadió algo más. «Hay personas en el pueblo que firmaron una carta pidiéndote que regreses, que te piden perdón por haber callado». Paloma tardó en responder. El perdón es una cosa compleja cuando viene tarde, y ella lo sabía. «¿Y mi caballo?», preguntó. Molina se aclaró la garganta. «Canelo está en el establo del alcalde viejo. Lo cuidaron bien». Fue esa mención de Canelo lo que rompió la compostura de Paloma. No las tierras, no los papeles, no la carta de perdón, el caballo. Ese animal que había sido su compañía durante años, que había cargado sus tristezas y sus traslados, que le había sido quitado sin que ella pudiera hacer nada. Sus ojos se llenaron y parpadeó fuerte para evitar que las lágrimas cayeran delante de todos. No lo logró del todo. Tauli, sin decir nada, puso una mano sobre su hombro. Solo eso. Y fue suficiente. Esa tarde, Paloma caminó sola por el borde del río seco. Necesitaba pensar sin palabras, que era como ella mejor pensaba. ¿Quería regresar a San Cristóbal? ¿Reclamar la tierra que le correspondía? ¿Enfrentar a las personas que habían mirado hacia otro lado mientras le hacían daño? Había una parte de ella que quería hacerlo, que necesitaba esa justicia como necesita el cuerpo el agua. Pero había otra parte que ya había echado raíces aquí, en Agua Verde, en este lugar imperfecto y cálido donde la habían recibido sin pedirle explicaciones. Cuando regresó a la cabaña, Tauli la esperaba con café recién hecho. Se sentó frente a él y dijo: «Quiero ir, quiero recuperar lo mío, pero no quiero que mi vida quede ahí». Tauli sirvió el café sin apuro. «Tu vida está donde tú la pongas», respondió. «El lugar no te define, tú defines el lugar».
Paloma lo miró con una mezcla de afecto y admiración que no intentó disimular. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente lo que hay que decir? Él sonrió, una de esas sonrisas suyas, breves y auténticas. No siempre. Contigo, simplemente digo lo que pienso. El regreso a San Cristóbal ocurrió en la mañana más clara del mes. Paloma entró al vilarejo con Celestino en brazos, a pie, con la cabeza en alto. Taúli caminaba a su lado. No habían llegado a un acuerdo oficial sobre nada. Simplemente, cuando Paloma dijo que iba, Taúli respondió que también. Así de sencillo había sido. La calle principal del pueblo estaba extrañamente tranquila, como cuando los lugares saben que algo importante está a punto de pasar y guardan silencio por respeto. Algunas personas salieron a mirar desde sus puertas. La audiencia con las autoridades fue breve. Don Rodrigo, sin el apoyo que creyó tener, sin aliados que se arriesgaran por él, firmó los documentos que devolvían a Paloma lo que le pertenecía. No hubo grandes palabras. No las necesitaba. Lo que sí hubo, al terminar la reunión, fue una mujer anciana que se acercó a Paloma en el corredor y le tomó las manos sin decir nada. La miró durante un momento largo y luego dijo: «Nunca debimos callarnos». Paloma le apretó las manos. «No», dijo, «pero estamos aquí ahora». Canelo estaba exactamente donde Molina había dicho. Cuando Paloma entró al establo, el caballo la reconoció antes de que ella dijera una sola palabra. Se acercó a ella despacio, con ese instinto profundo que tienen los animales para detectar a quienes les importan. Paloma enterró la cara en su cuello durante un buen rato. Taúli se quedó en la entrada del establo, dándole ese momento de privacidad como si entendiera perfectamente que algunos reencuentros no necesitan testigos, solo presencia. Esa tarde, sentados en la tierra de Paloma, que ya volvía a ser suya con papeles y todo, los dos hablaron del futuro con una claridad que ninguno había tenido antes. Paloma dijo que quería quedarse un tiempo en San Cristóbal para cerrar ese capítulo de verdad, pero que Aguaverde también era suya ahora. Taúli dijo que él no tenía raíces clavadas en ningún punto fijo, que su pueblo lo entendería y que hacía tiempo que un lugar solo le importaba si había algo verdadero en él. Ambos sabían de qué estaban hablando, y ninguno necesitó decirlo con más palabras. Lo que comenzó con una mujer empujada a un camino de tierra, terminó con dos personas eligiendo libremente y con los ojos abiertos construir algo juntos. Celestino creció con la tierra de su madre bajo los pies y el horizonte amplio que su padre Apache le enseñó a mirar sin miedo. Paloma nunca olvidó el día en que lo perdió todo, porque ese día también fue el día en que Taúli la vio. Y a veces, cuando el atardecer pintaba California de ese color dorado que no existe en ninguna otra parte del mundo, ella miraba a Taúli y pensaba que las pérdidas más duras de la vida a veces son el camino exacto hacia lo que uno realmente necesitaba encontrar. Años después, cuando Celestino ya corría descalzo entre los surcos y el polvo, Paloma entendió que la justicia no solo había sido recuperar papeles, había sido recuperar la voz. Su tierra en San Cristóbal volvió a dar fruto, y Aguaverde siguió siendo ese lugar donde nadie preguntaba de dónde venías, sino hacia dónde ibas. Taúli no cambió su manera de amar. Seguía siendo calma y presencia. No la salvó de la vida, la acompañó a construirla. En las tardes doradas de California, Paloma lo miraba en silencio y recordaba el primer fuego compartido. Entonces apretaba la mano de su hijo y pensaba lo mismo, una y otra vez. El día que lo perdió todo, también fue el día en que alguien decidió verla. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.